Mi visa americana ya va a expirar en un par de meses y si es posible realizar la extensión de tu visa de turismo americana estando en otro país que no sea tu país de nacionalidad. En mi caso, yo soy una peruana viviendo en Canadá ya desde hace más de 6 años y en esta oportunidad me ha tocado realizar la extensión de mi visa de turismo B1 B2 americana. Desde ya te invito a que te suscribas a mi canal porque aquí aprenderás muchísimas cosas sobre temas migratorios para Canadá y también te cuento un poco sobre mi vida personal como migrante en este maravilloso país. Ahora sí, chicos, empecemos con el video. Muy bien, chicos, lo que ustedes ven ahorita en sus pantallas es el link que les va a permitir llenar el formulario DS-160, que es el formulario que se va a mandar junto a la aplicación de todos sus otros documentos al Centro Consular de los Estados Unidos para aplicar a su visa B1, B2 o de turismo para los Estados Unidos. El link de esta página web, chicos, lo encuentran en la cajita de descripción aquí abajo de este video. Lo primero que se tiene que hacer es colocar el país de donde estás aplicando. En este caso, yo me encuentro, por ejemplo, en Canadá, Vancouver. Tienes que elegir el país en donde estás físicamente aplicando a tu visa de turismo. Por ejemplo, si estás en Perú, físicamente Perú, si estás en Brasil, Brasil, si estás en Argentina, Argentina. Esto va a depender de cada uno de ustedes y ya después se coloca aquí el código que nos piden. Y vamos a hacer clic en Start an Application. Acá, chicos, nos aparece una nota sobre el fraude. Bueno, es un acta básicamente de fraude digital. Cualquier atento no autorizado de subir información o modificar información de sitios web pues no autorizados va contra esta acta o esta ley fundada en 1986. Y para eso, chicos, tienen que colocar Agree. Si ustedes no están de acuerdo con estas condiciones o términos de uso, no van a poder realizar su aplicación. Siguen bajando y aquí ya se van a encontrar con la información de la aplicación como tal. Lo que ven aquí a la mano derecha, chicos, es muy importante. Por favor, tómenle foto, guarden este código, este ID en algún lado, porque esto va a ser necesario para después volver a ingresar a llenar este formulario en caso quieran subir mayor información o modificar algún dato que han colocado previamente. Aquí nos van a pedir sobre una pregunta de seguridad. Esta pregunta de seguridad, chicos, elijan la que más se acuerden, algo fácil de recordar pero que solamente ustedes sepan. Por ejemplo, aquí, ¿en qué ciudad fue mi primer empleo? Acá una vez colocan su respuesta de seguridad, colocan continuar. Aquí, chicos, como tal, ya se ha empezado a llenar el formulario DS-160. Este formulario se llena de manera digital. Tienen que colocar sus apellidos, sus nombres. Aquí, por ejemplo, no es necesario colocarlo. Pueden colocar does not apply. No aplica para ustedes y no hay problema. Si tienen preguntas mayores, aquí, chicos, en la mano derecha van a poder encontrar información más concreta sobre lo que les piden. Por ejemplo, en surnames o apellidos dice, entra tus apellidos tal cual aparece en tu pasaporte. Después acá en Given Name, entra tu nombre tal cual aparece en tu pasaporte. Te preguntan acá, ¿alguna vez has utilizado algún otro nombre? Quizá para temas religiosos, profesionales, colocas que no. Si colocas que sí, tienes que colocarlo después acá. Te van a preguntar que lo coloques. Pero en este caso, la mayoría pues no tiene otro nombre aparte del nombre con el que nacieron. Te preguntan acá si tienes un telecode que representa tu nombre. Y aquí te dice telecode. Es un código de 4 dígitos que representa algunos nombres no romanos. Bueno, en este caso la mayoría de personas no. Y así sigues colocando tu sexo o género, tu estatus marital, la ciudad donde naciste, el estado o provincia donde naciste y el país donde naciste. En este caso, yo siendo peruana, yo tengo que colocar aquí Perú, porque me preguntan sobre mi fecha y ciudad de nacimiento, como dice aquí. Una vez ustedes llenen ya esta primera página, tienen que poner siguiente. En la siguiente página nos preguntan la nacionalidad. En mi caso, yo soy peruana, coloco Perú. Me preguntan, ¿tienes o alguna vez has tenido otra nacionalidad de lo que se indica aquí arriba? En este caso, yo no, pero pasa que a veces las personas tienen 2 ciudadanías o 3 ciudadanías y solamente acá colocan esa información en caso ese fuera tu caso. Después te preguntan, ¿eres residente permanente en algún país otro del país de tu nacionalidad que se indica arriba? Si eres residente permanente en Canadá, por ejemplo, colocas sí y colocas aquí que eres residente en Canadá.
Y si es que no tienes residencia permanente en ningún país, colocas que no. Aquí más abajo te piden tu número de identificación nacional. En caso de los peruanos, chicos, tienes que colocar tu DNI. En caso eres mexicano, colocas tu número de identificación nacional, es decir, lo que aparece en tu ID nacional, y así sucesivamente para todos los países. Acá te preguntan por un Social Security Number, el cual la mayoría no tiene. Si es que no has trabajado en los Estados Unidos, no creo que tengas un Social Security Number. Simplemente colocas no aplica, y también te preguntan tu número de ID para declarar impuestos en los Estados Unidos, pero si es que nunca has trabajado en los Estados Unidos, tampoco creo que tengas un ID para taxes. Entonces colocas no aplica. Acá yo acabo de colocar mi número de DNI peruano y coloco siguiente. Aquí en la página 3 te preguntan cuál es el propósito de tu viaje a los Estados Unidos. En nuestro caso vamos a aplicar a lo que es Temporary Business or Pleasure Visitor B. O sea, vamos a aplicar a la visa de tipo B y nos van a pedir especificar. Acá existen tres opciones: Business o Conference, que es B1, que es para negocios; Turismo o Medical Treatment, que es B2, y una combinación B1-B2, que es para negocios y turismo. Lo que vamos a colocar es B1-B2. Si es que tu viaje únicamente a los Estados Unidos es para negocios, colocas B1. Si es para turismo y medical treatment, B2. Pero en mi caso yo voy a colocar la combinación de ambas, negocios y turismos. ¿Y por qué elijo esta opción? Porque previamente mi visa anterior, que ya va a expirar muy pronto, ahí aparece B1, B2, entonces yo estoy aplicando al mismo tipo de visado. Entonces es por eso que elijo B1 rayita B2, esta de acá. Después te preguntan si es que has hecho planes específicos de viaje y te preguntan más o menos un día o una fecha aproximada de un viaje a los Estados Unidos. Si es que no tienes planes específicos de viajar y no tienes pensado viajar, simplemente pones una fecha cualquiera. Por ejemplo, yo estoy tomando Navidad del año 2025. No tengo planeado viajar a los Estados Unidos, pero yo pongo esa información. Y después aquí me preguntan cuántos días me voy a quedar. Voy a quedarme un par de días nada más y después me preguntan en dónde. Acá, por ejemplo, en mi experiencia lo que yo he colocado es un hotel de Disney, porque a mí me encanta ir a Disney, y simplemente coloco aquí el hotel de cualquier hotel ubicado en Florida, en los Estados Unidos. Coloco la ciudad, el estado, el zip code, y después me preguntan ¿qué persona va a pagar por tu viaje? Yo. O en tu caso, si es que eres menor de edad, puedes poner otra persona. Si colocas otra persona, puedes acá colocar el nombre de tu padre o de tu madre, es decir, aquella persona que esté financiando tu viaje. Y después, chicos, colocamos continuar. Nos preguntan, ¿hay alguna otra persona viajando contigo? En mi caso, no, yo estoy viajando sola. Coloco siguiente. ¿Alguna vez has estado en los Estados Unidos? Como yo sí he tenido visa previa de turismo por 10 años, tengo que colocar que sí. Me preguntan que coloque la información de las últimas 5 visitas que he tenido a los Estados Unidos. Entonces aquí tengo que colocar la fecha que yo fui y cuánto tiempo me quedé. Si es que tienes menos de 5 visitas, no hay problema, simplemente colocas las 2 últimas visitas que has tenido dependiendo de tu historial de viajes. Pero si tienes más de 5 visitas a los Estados Unidos, coloca las 5 últimas que hayas tenido a ese país. Después te preguntan, ¿alguna vez has tramitado una visa de turismo? Coloco que sí. Y aquí me piden la información de mi visa de turismo previa. Me preguntan la fecha en la que fue emitida. Me preguntan mi número de visa. Chicos, aquí me olvidaba que te preguntan también si es que tienes licencia de conducir en los Estados Unidos. En mi caso no tengo. Si es que tú tienes, colocas que sí. Seguimos acá abajo. Acá te piden tu número de visa y te preguntan, ¿estás aplicando para el mismo tipo de visa? En mi caso, yo sí. Me preguntan, ¿estás aplicando en el mismo país en donde tu visa anterior fue emitida? En mi caso, no, porque mi visa anterior, que ya está próxima a vencer, yo apliqué desde Perú, viviendo en Perú hace ya muchísimos años, pero en esta ocasión yo estoy aplicando desde Canadá. Acá te preguntan si es que tienen tus huellas digitales de los 10 dedos, en mi caso sí lo tienen. Si es que es la primera vez que estás aplicando una visa de turismo americana, tienes que colocar que no porque aún no lo tienen. En mi caso ya lo tienen porque yo ya tengo una visa previa y anteriormente ya me han tomado mis biométricos o mis huellas digitales, así que esa información ya la tienen. Acá te preguntan, ¿alguna vez tu visa americana ha sido perdida, extraviada o robada? En mi caso nunca ha pasado. Si es que te ha pasado a ti, colocas que sí y explicas tu situación. ¿Alguna vez tu visa americana ha sido cancelada o revocada? En mi caso tampoco. Si alguna vez te ha pasado a ti, colocas que sí y das explicación. ¿Alguna vez te han negado una visa o te han negado la admisión a los Estados Unidos? ¿O diste de baja tu aplicación de admisión en la puerta de entrada, o sea, en la frontera?
Si es que en tu caso alguna vez una visa americana ha sido negada, colocas que sí y te van a pedir acá que expliques un poco por qué fue negada, desde qué país aplicaste a esa visa, a qué tipo de visa aplicaste y las fechas en que lo hiciste. Si es que a ti nunca te han negado una visa o es tu primera vez aplicando una visa, quizá colocas que no. Esto ya va a depender del caso de ustedes, chicos. ¿Alguna vez alguna persona ha llenado a tu nombre una petición de inmigrante para los Estados Unidos? Colocas que sí o colocas que no dependiendo de tu caso. En mi caso, yo no. Una vez tengas todo esto lleno, coloca siguiente. Acá te piden tu dirección de casa, es decir, en dónde vives. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar la dirección de donde yo vivo en Canadá. Después la siguiente pregunta es tu dirección de mail, es decir, del postal, de que te llegan las cartas físicas, el mismo de tu casa. En mi caso sí, porque yo donde vivo también recibo todos mis postales, todas mis cartas. En el caso de que tu escenario sea distinto y coloques un no, te van a pedir que especifiques ahí tu dirección en donde puede llegar las cartas con respecto a tu aplicación. Aquí te piden tu número de celular para que estén en contacto contigo en caso se necesite y también te preguntan si es que has usado otros números de celulares en los últimos 5 años. En mi caso no, porque ese número siempre lo he tenido hace más ya de 5 años. Si en los últimos 5 años tú has usado otro número de celular, colocas que sí y acá simplemente colocas el número de celular previo. Si tienes otro, colocas otro y si tienes otro, colocas acá otro y así puedes poner 2, 3, 4 celulares en caso hayas tenido. Aquí te piden tu correo o tu email. Y chicos, aquí también te preguntan si has tenido algún otro correo que has usado en los últimos 5 años. En mi caso no. Y si tu caso es sí, colocas que sí y colocas los otros correos que has usado en los últimos 5 años. Aquí también, chicos, algo muy interesante que no pasa, chicos, con Canadá, por ejemplo, es que aquí te piden tu presencia en redes sociales. Te preguntan por tu Instagram, te preguntan por tu Facebook, te preguntan por el LinkedIn y por otras aplicaciones en caso sea. Es más, te piden hasta YouTube si es que tú tienes. Acá puedes colocar simplemente el Facebook como yo lo hice. Miren, chicos, lo que me acaba de pasar. Esto quizá les pase a ustedes. Después de un buen rato que estén llenando el formulario, automáticamente esta página se va a salir porque así funciona la página. Entonces tienen que volver a ingresar a su formulario. Simplemente van a elegir lo mismo que ustedes han puesto anteriormente, que es desde qué país están aplicando. En este caso yo desde Canadá, Vancouver. Acá el código que les muestra. Y aquí abajito, en vez de poner Start an Application, lo que van a poner es Retrieve an Application, que van a recuperar. Aquí van a colocar el ID de su aplicación. Recuerdan que en un inicio yo les dije la importancia de ese numerito, ese código que aparecía ahí en la pantalla. Ustedes lo tienen que ya haber guardado. Entonces, aquí colocan ese ID para que puedan recuperar su aplicación. Una vez coloquen el ID de su aplicación, colocan acá Retrieve Application y les van a pedir sus respuestas de seguridad. En este caso tienen que escribir las primeras 5 letras de su apellido, su año de nacimiento y aquí, chicos, aparece la pregunta de seguridad que elegimos anteriormente. ¿Recuerdan cuando elegimos en qué ciudad has tenido tu primer trabajo? En este caso tengo que colocar la respuesta que yo di anteriormente porque son preguntas de seguridad. Una vez colocas la información acá, colocas otra vez en Retrieve Application. Y así, chicos, es como ustedes van a poder retornar a su aplicación. Nosotros nos quedamos por aquí, chicos. Nos piden nuestras redes sociales. Como decía anteriormente, Canadá no lo pide, pero Estados Unidos sí lo pide. Yo en mi caso di Facebook y coloqué acá el nombre como me encuentran en Facebook. También pueden dar su Instagram, colocan aquí simplemente el @ y el usuario de su Instagram. Aquí te preguntan, chicos, ¿deseas proporcionar información sobre tu presencia en websites y redes sociales en los últimos 5 años? En este caso, si es que lo deseas, sí, y si no lo deseas, colocas que no. Si es que colocas que sí, chicos, acá te van a pedir que adiciones alguna plataforma de red social, como por ejemplo si es que tienes alguna página web o algún medio digital en donde ellos puedan ver fotos, videos o lo que postees en las redes sociales. No hay problema si colocas que no. Yo en mi caso, por ejemplo, puse que no y simplemente di mi Facebook nada más. Pues puse siguiente para pasar a la hoja de pasaporte. Acá te preguntan qué tipo de pasaporte tienes. En nuestro caso vamos a elegir regular. Y aquí, chicos, colocas tu número de pasaporte. Después aquí te preguntan por tu Passport Book Number, que de verdad no sabía qué era hasta que leí esto de aquí, que básicamente es un número de control de inventario
de tus pasaportes. Si es que no lo tienes, colocas no aplicar y no hay problema en absoluto. Pero el número de pasaporte acá arriba sí lo tienes que colocar. Te preguntan acá, ¿en qué país o qué autoridad emitió tu pasaporte? En el caso, yo soy peruana y lo emitió el gobierno peruano. Después te preguntan, ¿en dónde conseguiste ese pasaporte? Yo tengo que colocar acá la ciudad en Perú en donde yo apliqué a ese pasaporte y acá colocar Perú. Después acá te preguntan, ¿cuándo fue emitido tu pasaporte? Esa información, chicos, la encuentran en la página de información de su pasaporte vigente. Recuerden, chicos, que para aplicar a la visa de Estados Unidos y a cualquier tipo de visa para el mundo, tienen que tener un pasaporte vigente, así que asegúrense de eso. Acá colocan la fecha en que se emitió, la fecha de expiración de su pasaporte y aquí la última pregunta es, ¿alguna vez has perdido o te han robado tu pasaporte? En mi caso nunca me ha pasado. Si es que a ti te ha pasado, colocas que sí y acá explicas en qué país, cómo fue que sucedió y el número de tu pasaporte perdido o robado. En mi caso, a mí nunca me ha pasado. Pues colocamos siguiente. Acá nos piden sobre un número de contacto en los Estados Unidos. Aquí colocas el número de una persona de confianza, puede ser algún amigo, algún familiar. Si es que no conoces, pones no lo sé y no hay problema. Si es que, por ejemplo, no tienes absolutamente a nadie en los Estados Unidos, como es mi caso, yo aquí lo que puse fue el nombre del hotel que puse anteriormente. Chicos, ¿recuerdan cuando en páginas anteriores nosotros colocamos la dirección de un hotel en Florida? Entonces voy a colocar ese nombre de hotel aquí y si no tienes o no quieres colocar, simplemente pones no sé. Y después acá te preguntan qué relación tiene contigo. Lo que yo voy a poner es otro y voy a especificar aquí la dirección de ese hotel en Florida, en los Estados Unidos. Esta información, chicos, te lo piden básicamente porque en caso o en escenario el gobierno quiera contactarte, quiera localizarte dentro de los Estados Unidos cuando ya estés de viaje, van a contactar a esa persona o a esa organización que acabas de dar. Simplemente aquí tengo que colocar la dirección de ese hotel, el estado, el número de teléfono y el email. Si es que no quieres colocar el nombre de un hotel o una organización, colocas, pero en ese caso sí o sí tendrías que colocar los datos personales de una persona de contacto. Es una opción u otra, pero no es que no puedas dar un punto de contacto. Tienes tú que sí o sí o dar el contacto de una persona o el contacto de una organización. Una vez llenes esta información, colocas acá en continuar. Ahora nos piden información sobre nuestro padre. Colocas apellido, nombre, fecha de nacimiento del padre y te preguntan, ¿tu padre está en los Estados Unidos? Dependiendo de tu caso, colocas que sí o que no. Si es que no sabes de alguno de estos datos, no hay problema, simplemente colocas no lo sé, porque a veces pasa que uno no conoce a sus padres o madres, entonces aquí simplemente colocas esta opción. De igual manera te piden información de tu mamá, apellidos, nombres, fecha de nacimiento y te preguntan, ¿tu mamá está en los Estados Unidos, sí o no? Aquí la última pregunta es, ¿tienes familiares inmediatos, no incluyendo a tus papás en los Estados Unidos? Puede ser tu novio, tu esposo, niños o hermanos, hermanas. Si es que lo tienes y es tu caso, colocas que sí y te van a pedir que ingreses toda la información sobre ellos y si no tienes, colocas que no, como es mi caso. Después te preguntan, ¿tienes algún otro familiar en los Estados Unidos? Yo no tengo absolutamente a nadie, entonces coloco que no. Después sigo en continuar. Me preguntan cuál es mi ocupación, es decir, ¿a qué me dedico? ¿De qué trabajo? Esto lo tienes que llenar dependiendo de tu perfil. Si eres estudiante, colocas estudiante. En este caso aquí preguntan cuál es el nombre de tu escuela o de tu empleo. Colocas acá el nombre de tu empleo y la dirección de tu escuela o de tu trabajo. Después aquí te preguntan cuándo empezaste a trabajar o a estudiar ahí, dependiendo del caso. Y te preguntan aquí cuánto más o menos ganas en moneda local. Es decir, si trabajas en Perú, recibes el salario en soles, colocas acá cuánto mensualmente recibes de salario en soles. Si es que trabajas, por ejemplo, en Colombia, va a ser acá el peso colombiano. Todo esto va a ser en moneda local. Si es que no lo quieres dar o no lo sabes o simplemente eres menor de edad y aún no trabajas, colocas aquí no aplica y no pasa nada. Y aquí también te pide que describas un poco sobre tus responsabilidades. ¿Qué haces como estudiante? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias y dónde estudias? O en tu trabajo, ¿dónde trabajas? ¿En dónde está ubicado tu trabajo? ¿Y qué cosa haces en ese trabajo? Una vez llenas esta información, colocas aquí en continuar. Te preguntan, ¿has sido empleado anteriormente? Colocas que sí si es que has tenido empleo anteriormente y colocas que no si es que no has tenido. Te preguntan, ¿alguna vez has asistido a institutos educativos y secundarios para arriba? En mi caso sí, porque yo he ido a la universidad. Si es que tú has ido de la universidad hacia arriba, colocas que sí. Y aquí te van a preguntar
sobre en dónde estudiaste, qué tipo de estudios tomaste y en dónde has ido. En mi caso, yo coloco mi educación en Perú. Una vez coloques aquí tu información de estudios, colocas continuar. Acá te preguntan, ¿eres parte de un clan o una tribu? No. ¿Qué lenguas o idiomas hablas? Colocas, por ejemplo, español. Colocas otro si es que hablas inglés. Y así sucesivamente si es que hablas más idiomas. Después te preguntan, ¿has viajado a otros países en los últimos 5 años? Y colocas que sí. Te van a pedir que indiques información sobre eso. Si es que no lo has hecho, colocas que no. Te preguntan, ¿eres parte o contribuyes o trabajas para una organización sin fines de lucro? Yo no lo hago. Si es que lo haces, colocas que sí. Te preguntan si es que tienes habilidades o entrenamiento especializado en explosivos y experiencia química, colocas que sí o que no, dependiendo de tu caso. ¿Has servido a la militaría o has sido militar? Colocas que sí o no, dependiendo de tu caso. ¿Has sido miembro de una unidad paramilitar, de un grupo rebelde o una organización guerrillera? Colocas que sí o que no, dependiendo de tu caso. Después colocas siguiente. Te preguntan si es que tienes alguna enfermedad pública de gran significancia. Por ejemplo, si es que tienes tuberculosis, gonorrea, etcétera. Si es que no lo tienes, colocas que no. Si es que sí, colocas que sí, dependiendo de tu caso. Te preguntan si es que tienes algún desorden mental o físico. Dependiendo de tu caso, colocas que sí o que no. Y por último, te preguntan si es que eres un adicto o abusador de drogas. Colocas que sí o que no, dependiendo de tu caso. Yo en todas coloco que no y pongo continuar. ¿Has sido arrestado alguna vez por alguna ofensa o crimen? Colocas que no o sí, dependiendo de tu caso. Te preguntan si es que alguna vez has violado o has sido en contra de lo que es relacionado al control de sustancias. Colocas que sí o que no. Te preguntan, ¿estás viniendo a los Estados Unidos para comercializar lo que es la prostitución? Colocas que no o que sí. Te preguntan si es que estás lavando dinero, colocas que no o que sí. Aquí te preguntan si es que eres parte de un tráfico humano, colocas que sí o que no. Aquí te preguntan si alguna vez has asistido, has ayudado a alguna persona que ha cometido el tráfico humano en los Estados Unidos o fuera de ese país, colocas que sí o que no, dependiendo de tu caso. Y aquí te preguntan si es que eres hijo, esposo o hija de algún individuo que ha cometido tráfico humano en Estados Unidos o fuera de ese país. Contestas acá tus preguntas y colocas continuar. Te preguntan, ¿estás buscando espionaje, sabotaje o alguna actividad ilegal en los Estados Unidos, hacer algo ilegal? Aquí te preguntan si es que estás metido en alguna actividad terrorista. Aquí te preguntan si es que planeas dar asistencia financiera para apoyar a terroristas o organizaciones de tal. Acá te preguntan si eres miembro o representante de una organización terrorista. Acá te preguntan si eres esposo, hijo o hija de un individuo que ha realizado actividad terrorista. Aquí te preguntan si alguna vez has cometido o has ayudado para participar en genocidio. Acá te preguntan si es que alguna vez has cometido tortura. Aquí te preguntan si es que alguna vez has ayudado o has cometido actos de violencia. Aquí te preguntan si alguna vez has sido parte de reclutamiento o uso de los niños para ser soldado. Y chicos, esas últimas preguntas tienen que ver también con que si alguna vez has traficado órganos o trabajando para el gobierno, has sido contra alguna ley, has hecho algo ilegal. Acá colocas que no en todo, dependiendo de tu caso. Si es que tienen dudas, chicos, en traducir esto, copien y peguen esto en un traductor de Google y ahí les va a aparecer la traducción completa. Para ser sincera, chicos, la mayoría de personas colocan no acá, pero a veces hay casos en que uno coloca que sí y si coloca que sí va a tener que dar explicación aquí. Ya lo llenas esto dependiendo de tu caso y de tu perfil. Después colocas continúa. De igual manera, acá te preguntan muchas más cosas. Aquí, chicos, esas últimas preguntas también tienen que ver con deportación, si es que alguna vez has sido deportado de tu país o de los Estados Unidos, si es que alguna vez has obtenido la visa con fraude, de manera fraudulenta. Después de responder tus preguntas, colocas acá siguiente. Por ejemplo, aquí te hacen la pregunta si es que tienes alguna custodia con la Corte Americana, si es que has votado en los Estados Unidos y has sido en contra de alguna regulación, alguna ley, si es que has renunciado a la ciudadanía americana para poder violar lo que es la declaración de impuestos, etcétera, etcétera. Colocas acá tus respuestas. Como digo, si tienes preguntas sobre lo que significa esto en español, simplemente lo traduces en el traductor. Y por último, tienes que subir tu foto. La foto, chicos, tiene características determinadas, como por ejemplo aquí se tiene que subir en formato JPG y tiene que medir 240 KB o menos. Simplemente tienen que ir a una de esas cabinas de imágenes de fotos, les toman la foto para la visa americana y lo obtienen de manera digital y también
tienen que pedir copias físicas de la foto porque tienen que mandar una foto cuando manden todos sus papeles al centro consular de los Estados Unidos. Colocan aquí en elegir file y suben su foto. Una vez suban su foto, chicos, van a obtener lo que es la confirmación del llenado del formulario, que es este que ven en pantalla. Lógicamente he tapado todos mis datos, pero este documento, chicos, es muy importante y es uno de los documentos que van a necesitar ahora para poder ir al sistema de citas para que ustedes terminen con este proceso de enviado de documentación y también, dependiendo del caso de cada uno de ustedes, sacar una cita para después asistir al consulado y que nos hagan una entrevista previa a la decisión que nos van a dar si es que nos aprueban o no nuestra visa de turismo. Ahora, chicos, lo que ven en sus pantallas es el sistema de Estados Unidos para que todos los aplicantes puedan crearse una cuenta y poder terminar con este proceso de aplicación. Acá lo que tienen que hacer es crearse una cuenta en el caso no la tengas, que es bastante sencillo, o si es que ya tienes una cuenta, simplemente entras con tu email, tu contraseña, como yo, que ya tengo una, colocas ingresar. Aquí, chicos, como pueden ver, en base a mi experiencia, yo ya envié los documentos, pero lo importante, chicos, es que ustedes, una vez se crean su cuenta en este sistema, al inicio va a aparecer una serie de preguntas en donde van a tener ustedes que subir su confirmación de ese 160 que les acabo de mostrar hace un ratito y simplemente continuar con los pasos guiados que les va a dar el sistema. Es bastante sencillo, chicos. Una vez ustedes ingresen toda la información que les van a pedir aquí en esta cuenta, les va a arrojar la lista exacta de documentos que necesitan para enviarle al centro consular. En mi caso, viviendo en Vancouver, Canadá, yo lo mandé al consulado de Vancouver y lo envié en un sobre. Envié lo que es mi pasaporte vigente, en donde también contenía la visa americana previa que ya va a expirar muy pronto. También tuve que mandar una foto tamaño carnet. También envié la impresión de la confirmación del formulario de ese 160 que les acabo de mostrar previamente. Lo tienen que imprimir, chicos. Y también una página de instrucciones que el mismo sistema, este que están viendo en este momento, les va a pedir y les va a mostrar paso a paso. Por lo poco que pueden ver, chicos, acá yo ya tengo mi número de rastreo porque ya me enviaron a mí mi pasaporte. Yo ya tengo mi visa con mi pasaporte de regreso. Mi visa me la aprobaron por 10 años. Yo exactamente, chicos, apliqué el 11 de mayo y recibí físicamente mi pasaporte y mi visa nueva ya aprobada el día 31 de mayo. Yo no pasé por una cita consular, chicos, porque la visa anterior que yo tenía para los Estados Unidos ya tenía una vigencia de 10 años, que es la que ya va a expirar. Y ahora me la han aprobado otra visa de turismo para Estados Unidos por otros 10 años. Pero en mi caso lo que yo he hecho es una renovación de visa. Por eso no me han pedido a mí una entrevista consular. Caso tú necesites una cita consular, aquí mismo en ese sistema que les estoy mostrando va a aparecer que tú tienes que acudir, eliges tu fecha, tu hora y simplemente vas con tus papeles en físico en un sobre el día en que hayas elegido. La inversión para conseguir mi visa americana de turismo aprobada fue de $185 americanos, que como tal corresponden a la aplicación a la visa, y otros $24 canadienses, que fue el pago para que el consulado envíe mi pasaporte y mi visa aprobada de frente a mi casa. Si tienes alguna duda con respecto a este proceso o a esta aplicación a la visa americana, deja tus preguntas aquí abajito en la sección de comentarios y yo con gusto te voy a ayudar en lo que sea posible. Suscríbete a este canal para que seas parte de esta maravillosa comunidad que cada día crece y crece más y juntos aprendamos muchísimas cosas sobre temas migratorios. Deja tu like en el video para saber que te gusta este tipo de contenido y también comparte este video con todos tus amigos y familiares que estén interesados en realizar esta aplicación a la visa de turismo americana. Gracias por acompañarme hasta aquí el día de hoy. Les mando un saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en el video de la siguiente semana. Bye.